Saludos a todos. En esta unidad vamos a abordar contenidos relacionados con el equilibrio en los ecosistemas y contaminación ambiental. Es análisis integral de las dinámicas naturales, el impacto del crecimiento poblacional y la crisis ambiental, conceptualizando las interacciones del ecosistema, leyes ambientales y el impacto antrópico. Esto como parte de la materia de ecología y contaminación ambiental. Es así que entonces en esta sesión vamos a iniciar con lo que es la estabilidad ecosistémica, posteriormente leyes de la ecología, esa relación que existe en crecimiento poblacional y la afectación de acuerdo al mismo, la teoría malthusiana que va vinculado con ello, la clasificación de contaminantes y el contexto en Venezuela, en la parte regional y parte local vinculada con esta dinámica. Todo esto para poder comprender cómo es esta estabilidad ecológica y los factores que inciden en la degradación ambiental. Comenzando por ello, dentro de los mecanismos de estabilidad ecosistémica, tomando en cuenta que ustedes han visto lo que es el elemento de ecología, que es ecosistema, las diferentes variables que interactúan para el provecho y beneficio de esas relaciones simbióticas, diferentes elementos que pueden darse en un mismo ecosistema para el desarrollo de la vida y su misma permanencia, por decirlo de cierta manera. Estas comunidades biológicas, donde estamos nosotros como seres humanos también, en este gran ecosistema, indistintamente en donde nos ubiquemos, somos parte del ecosistema. Somos una especie más dentro de todo este diferentes elementos y factores abióticos y factores bióticos. Entonces, estas comunidades biológicas mantienen su estructura mediante procesos dinámicos de autorregulación y recuperación. Aquí vamos entonces viendo cómo diferentes procesos en el ámbito biológico, el ser humano lo ha, digamos, absorbido y lo ha podido replicar en algunos espacios, bien sea a título personal o como sociedad, o inclusive también en los aspectos índole productivo e índole también de desarrollo de crecimiento como tal de la vida humana. En estos mecanismos existen tres principales. Partimos de lo que es el equilibrio, que es el estado dinámico de estabilidad en la composición de la comunidad a lo largo del tiempo. Muy importante esto, no es un equilibrio puntual, no es que me encuentro bien ahorita, o esto está en equilibrio, o la viga dio cero, cerró la viga, o A igual a B. No, ya va, es durante un periodo de tiempo, bueno, todos los periodos son de tiempo. A lo largo del tiempo, al permanecer, que siempre se busca esa misma línea, todo vuelve a su lugar de cierta manera, aunque existen diferentes alteraciones que puedan percibirse, todo vuelve a un equilibrio. Esto entonces que es un estado de armonía que resulta de la interacción entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. Que bien es cierto, el sistema del ser humano, nosotros, en un proceso productivo, extrayendo materia prima, o una estación de un pozo subterráneo de agua para abastecer una comunidad, pero existe un equilibrio, porque entonces el mismo ciclo del agua permite que cuando existan precipitaciones, esta agua se infiltra, vuelve atrás a los acuíferos, mantiene ese equilibrio, mantiene ese caudal ecológico, mantiene los niveles de ese pozo en óptimas condiciones, un rango permisible de tal manera de que aun cuando nosotros como seres humanos estamos haciendo un aprovechamiento de esta agua, una extracción de este pozo, pero el mismo ciclo natural, esa interacción con los factores de este ecosistema que permite que exista un equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos alterando, aunque estamos haciendo un aprovechamiento de un recurso, pero estamos en equilibrio porque estamos aprovechando dentro de un rango permisible de este recurso de agua. Y así de igual manera con otras materias primas la parte del petróleo, la parte de arena, diferentes elementos que pueden utilizarse para procesos productivos, inclusive tierras raras, sílice para tener vidrio, coltan otros elementos que van en la parte tecnológica, entonces buscando cómo, aun cuando pueda satisfacer nuestras necesidades como seres humanos para el desarrollo de la vida, que es natural, que es parte del desarrollo de nosotros, pero buscando entonces ese equilibrio, ese estado dinámico. No es que no haya ningún tipo de alteración o que esté exactamente igual. De por sí la naturaleza está en constante equilibrio. O empieza entonces, cuando a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, existen algunas alteraciones, existe algún tipo de cambio, empieza entonces a entrar otros dos procesos de estabilidad. Por eso hablamos de estabilidad. Cuando existen entonces variaciones,
otra vez está estable. Por una persona, entonces se le sube la atención. Ah, ¿qué toma? No, mira, hay que hacerse un tratamiento, hay que ver las causas, a lo mejor es estrés, a lo mejor es porque tú estuvo alterado, porque tuvo una mala noticia, o un torno de felicidad también, porque noticias positivas también alteran lo que es tema de la atención. Y entonces, ¿qué busca? Ah, una estabilidad. Cálmese, toma agüita, un tratamiento, una pastilla y estabiliza esa presión arterial para su régimen normal. Esa parte de autorregulación está enfocada también en los que mismos ciclos naturales y también la parte antrópica, nosotros está la homeostasis, que es la capacidad de autorregulación del ecosistema a través de bucles de retroalimentación constante. Cuando hablamos de autorregulación es conservación. Este elemento, esta capacidad de regulación, cuando hablamos de bucles de retroalimentación, es como que, ajá, fue del proceso A al punto B, ¿ok? Se desarrolló este proceso. ¿Qué retroalimentación existe? ¿Cómo fue entonces? ¿Qué recursos fueron utilizados? ¿Qué elementos fueron aprovechados? La misma naturaleza empieza a ver, ajá, cuáles fueron las interacciones, ¿ok? ¿Qué desperdicios hubo? ¿Qué elementos de nuestro proceso productivo, misma naturaleza hablando de que empiece a desarrollarse? Ajá, entonces va mejorando continuamente aquello proceso del ciclo de Edward Deming, de mejora continua, planificar, hacer, verificar, actual, que es tomado nosotros como los seres humanos, los procesos productivos, más que todo lo que fue, bueno, Japón, que fue que desarrolló plenamente luego de la Segunda Guerra Mundial estas teorías, con ayuda probablemente de Deming, empieza a buscar esto, es la conservación, esa autorregulación, es esa capacidad, palabra muy clara, capacidad. ¿Qué capacidad tiene este ecosistema de poder autorregularse cuando existe un aporte externo, cuando o existe una extracción de un externo de ciertos elementos? ¿Qué capacidad entonces de ese bucle de decir, bueno, ya no existe tanta cantidad de estos recursos, está en proceso de recuperación, pero yo puedo autorregular para mantener una temperatura, para mantener esta estabilidad ecosistémica y que todos los elementos de mi ecosistema se mantengan. ¿Están siendo alterados mínimamente? Sí, pero mantiene su vida, mantiene su reproducción y mantiene su conservación del parte del ecosistema. Por eso hablamos de un tema también que vamos a ver más adelante, lo que es la afectación tolerable. No es que no podemos hacer ningún tipo de actividades como seres humanos, sino ya va. ¿Qué alteraciones estamos desarrollando que está vinculado con este tercer mecanismo de estabilidad que es la resiliencia? Que es una palabra de los últimos años, en el caso de Venezuela y en otros contextos, pues ha sido muy utilizada la resiliencia en nosotros, que es la capacidad del sistema de recuperar sus funciones críticas tras sufrir una perturbación externa. En otras palabras, la capacidad que tiene el sistema para retornar a su estado de equilibrio. Entonces, como pueden ver, volvemos otra vez todo a lo más cercano al equilibrio. Recordemos que equilibrio no es que está todo en paz y en modo zen y demás, y el yin y el yang. Es que podamos desarrollar todas nuestras actividades sin que exista ningún tipo de perturbación. Y aun cuando exista una perturbación externa, un factor externo que pueda incidir, que no está inicialmente establecido, inicialmente que lo tengamos dentro del plan, aunque si nos ponemos a ver, algunos de ustedes ya hechos los cursos, los sistemas de gestión, bien sea ISO 9000, ISO 14000, 45000, cuando empezamos a hablar del contexto de la organización, esas cuestiones externas que pueden afectar o pueden verse influidos, o mi sistema de gestión puede verse influido por esas cuestiones externas, algo así sucede acá. Entonces, visualizar qué cuestiones externas pueden afectar mi ecosistema o mi proceso productivo para poder entonces establecer cómo hacer mi respuesta y qué medidas puedo tomar para que mi equipo o para que mi empresa, para que mi organización o mi entorno tenga esa capacidad de recuperar y volver a los estándares normales o los estándares operativos para poder desarrollarlo. Eso es parte de la resiliencia. Así con nosotros como seres humanos, a medida que nos llega un golpe anímico o económico, igual uno tiene una resiliencia. No, que uno no es muy resiliente. No, que los agresores son resilientes. Que esta persona es muy resiliente. ¿Por qué? Bueno, porque a medida haya el proceso mental, a ese nivel de capacidad de, aunque no han dado golpes en temas culturales, tema económico, en otro contexto, una organización, tiene esa capacidad de poder
soportar esa carga porque ya saben, ya ha pasado eso, ya ha ajustado a los morantes que no estaban pensando que iba a suceder esos procesos, pasó y quisieron, ya va, cerramos, nos adaptamos o cómo hacemos. No podemos llevar un mismo equilibrio porque las condiciones han cambiado desde el tiempo A al tiempo B. Pero entonces, en este mismo equilibrio va evolucionando, porque si las condiciones ya no están con el tiempo A, sino tengo que adaptarme a las condiciones del tiempo B, esa misma capacidad de resiliencia permite que en las nuevas consideraciones, con los nuevos factores, con estas nuevas reglas del juego, por decirlo así, tenga un equilibrio. ¿Para qué? Estar en conservarme, una preservación, desarrollo y crecimiento como tal. Ya, entonces empezamos a ver que existen leyes científicas que rigen la vida, más allá de las leyes naturales, que es la gravedad y todas las demás. Hay leyes científicas, una, bueno, creo que todos las hemos visto, o están próximos a ver, las leyes de la termodinámica. Parte de ello es que el tema de la energía, los flujos de energía, que van que en el caso de los ecosistemas, van de los famosos niveles tróficos y su degradación inevitable en forma de calor. No es que el 100% del nivel superior pasa a un nivel inferior y viceversa, sino que siempre existe una pérdida que está relacionada con el tema del calor. Por eso es que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Por esas mismas transformaciones pueden existir pérdidas. No es que la pérdida es que se está eliminando, no, la pérdida es para el proceso inicial, pero el calor también es una forma de energía que puede ser aprovechada para otros procesos. También tenemos la ley del mínimo, o de Lippitt, que el crecimiento está limitado por el recurso más escaso disponible y no por la cantidad total de recursos. Esto fue en 1840, donde este científico expresaba que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aun cuando los demás estén en cantidad suficiente. Este proceso productivo en la parte industrial tiene un proceso. El insumo A y el insumo B. Del insumo A siempre va a requerir un 20%, el insumo B un 80%. Pero resulta que el insumo A es limitado. Solamente me dan al mes un cupo del 10%. Por lo tanto, así tenga del insumo B 500.000 toneladas, tengo el 5 veces más almacenado lo que requiero para mi proceso, pero solamente tengo del insumo A la mitad de requerido para producir en un mes. ¿Qué pasa? Mi proceso productivo se ve frenado por la disponibilidad de este insumo. Ahí eso es lo que la ley del mínimo del libre. Aunque tenga miles de recursos, si yo necesito dos principales y esos dos, la disponibilidad es mínima, todo mi proceso productivo se limita o se restringe a esa misma disponibilidad. Yo no puedo producir el mes continuo porque tengo la mitad de esa materia prima. Por lo tanto, si necesito 20 toneladas al mes y solamente tengo acceso a 10, ¿qué va a pasar? O trabajo 15 días continuos, o trabajo día por medio, pero estoy trabajando a media máquina, estoy trabajando un 50% de mi capacidad. Entonces, esto es lo que habla en la ley del mínimo libre, que aunque exista exceso de nutrientes, siempre va a estar limitado a los procesos productivos por el que yo necesito y por la disponibilidad de ese mismo. Si mis materias primas o los recursos que yo necesito hay un exceso extraordinario, está la disponibilidad, aquí entra los procesos de logística, por eso que vamos como que analizando analógicamente lo que son procesos naturales, pero también la parte productiva. Aquí está muy bien dado el tema del litio, por ejemplo, con el tema de las baterías y todo el auge que apenas están dándose los primeros pasos, las primeras décadas, para el tema de los autos eléctricos, de todos estos componentes de la electrónica, donde entonces está frenado es por la disponibilidad del litio. La parte entonces también de las tierras raras y todos estos minerales específicos, minerales estratégicos para lo que es toda la producción de la parte electrónica. Entonces, aunque existe miles de empresas, aunque existan disponibilidad de otros recursos, se limita entonces este crecimiento en este caso, por el litio. No puede entonces, sea la que no puede hacerse una transformación, una sustitución global de todos los vehículos a combustión
uno a uno de manera inmediata por vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque no está la disponibilidad total, la parte litio para esto. ¿Qué se está haciendo? O que están evolucionando la parte tecnológica para ser mucho más eficientes para poder entonces, como al ver que existe una disponibilidad menor de estos nutrientes o de estos minerales, ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a hacer mejores procesos para que entonces las baterías sean más pequeñas, utilicen menos minerales, tengan una mayor capacidad y tengan un proceso de recarga y otros elementos. Entonces, aquí entra también la parte de ingeniería, entra otros procesos productivos, mejora continua, investigación, desarrollo para que ser más eficientes. Entonces, tenemos que también la disponibilidad de recursos en el ecosistema también nos plantea diferentes, por decirlo así, diferentes retos a nivel productivo para ser mucho más eficientes. Pero realmente los procesos productivos, aquí los industriales, bueno, me da la razón, o es parte de la esencia, ser mucho más productivos, utilizando menos recursos, producir más productos, manteniendo la calidad y que a buen precio. Entonces, mantenemos todo ese mismo equilibrio, por decirlo así. Entra entonces también una tercera ley que es muy importante, que es la ley de tolerancia, la ley de Shelford, que esto es para cada uno de los factores abióticos. Un organismo tiene límites de tolerancia dentro de los cuales puede sobrevivir. Cualquier factor fuera del extremo superior o inferior de dicha tolerancia, como un rango permisible, tiende a limitar la oportunidad de supervivencia del organismo. Esto, en palabras menos, ¿en qué se traduce? Que todos los organismos, todos nosotros estamos acostumbrados a vivir, a vivir y trabajar bajo unas condiciones específicas. Tenemos una tolerancia. Ya, si ese factor se va hacia el límite superior o el límite inferior, ya hay una afectación. Sobre todo, vamos a hacer un ejemplo, en parte de temperatura. El cuerpo humano siempre está a 38 grados, 38 y algo. ¿Qué pasa entonces cuando subimos a 40 grados? Ya nuestra tolerancia del cuerpo humano ya empieza las alertas, ya estamos en fiebre, ya estamos entonces en problema. Cuando ya es el límite superior, cuando el límite inferior, ya entramos en proceso de hipotermia también, y el cuerpo empieza a generar esa alerta. Se para mira, chico, ¿qué pasó? Ha bajado la temperatura por un factor externo. ¿Dónde estás? Está pasando demasiado frío, ya el cuerpo empieza entonces, se entumecen las manos, lo que son las orejas, las piernas, las extremidades empiezan a sentirse mucho más frío y ese es entumecimiento, dirían. ¿Pero es por qué? Porque el mismo organismo empieza a limitar su desarrollo, su funcionamiento para no bombear sangre hacia las extremidades, sino mantener en sus órganos vitales. Por eso es cuando aquellas personas no pueden visualizar que están en condiciones de muy baja temperatura, empiezan entonces los dedos a perderse. ¿Por qué? La sangre ya no empieza a correr hacia las extremidades, sino que, digo, se mantiene en ese proceso de emergencia, por decirlo así. ¿Para qué? Garantizar su supervivencia del organismo. O que empieza también aquella parte de la supervivencia del más apto, de esa capacidad de adaptación. No siempre el más fuerte es el que tiene mayor capacidad de adaptación. Hay quien te empieza la cuestión, no, que soy el más fuerte, entonces los organismos más fuertes son los que prevalecen. No, son los que se adaptan de mejor manera a las nuevas condiciones y esa capacidad de equilibrio, esa homeostasis, esa resiliencia que pueden tener, a que puede estar vinculada a algunas por fortaleza, por decirlo de cierta manera, sí, pero no es la norma como tal. Esta misma ley de tolerancia tiene una serie de principios, que esto lo podemos extrapolar a los procesos productivos de diferentes elementos. Los organismos pueden tener un rango de tolerancia muy amplio para un factor, pero otro muy estrecho para otros factores. Pueden decir, mira, yo puedo tener una capacidad de resistencia para hacer ejercicios tipo A, pero para B no. No tengo, para ejercicio de fuerza sí, pero para cardio no. Entonces, aquí empieza aquellos elementos que es muy bueno para uno, muy amplio, una capacidad de resiliencia, por soportar esa alteración, pero para estos elementos sí. No. Como dice, mira, para calor sí, pero para frío no. O personas que pues, tienen más aguanto, o los procesos productivos que pueden establecerse también, que a lo mejor pueden establecer que dependiendo de la materia prima, sí puede tener un rango de tolerancia para este tipo de materia prima, que tiene un porcentaje de humedad, pero para otro tipo de materia prima no tiene, esta maquinaria no tolera este tipo de materia prima bajo estas condiciones. Ya esas condiciones de humedad en 5%, por ejemplo, de X cuestión.
Entonces ya empieza entonces a adaptarse a aquellos elementos, procesos productivos para que mi organismo mecánico, por decirlo así, esté dentro de este rango de tolerancia y se desarrolle de mejor manera. Entonces, otro de los principios, segundo, los organismos con rangos amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen mayor oportunidad de distribuirse extensamente. Esto es principio básico, la parte del ecosistema. El que tenga mayor rango de tolerancia, es decir, que tenga mayor capacidad también de adaptación, que tolerancia va vinculado con el tema de adaptación para todos los factores, fácilmente puede estar en cualquier espacio. Aquel organismo que sea tolerable o tenga esa capacidad de tolerancia a altas temperaturas, bajas temperaturas, pues puede estar en zonas desérticas o en zonas de muy bajas temperaturas, zonas de hielo, puede estar prácticamente desde Groenlandia, Patagonia, hasta en África, hasta el Sahara, porque su tolerancia es muy amplia. En cambio, hay otros que empiezan, no, hay migraciones por temporada, no, que se encuentra entonces en la zona alta, ya empieza el invierno, pues va a la zona sur, donde entonces se encuentra otro tipo de temporada, donde es mucho más cálido, mucho más, más idóneo para ellos. Esto quiere decir, no se mantiene en ese elemento, sino tiene que moverse hacia otro. Cuando las condiciones no son óptimas para una especie respecto a un factor ecológico, los límites de tolerancia a otros factores ecológicos se reducen. En otras palabras, si este factor, si tiene un tema de temperatura, humedad, no tengo esta tolerancia, ese organismo que no es tolerante a cambios en cuanto a la humedad, se frenan los otros. Entonces, vincula temperatura, vincula disposición de alimentos, vincula otros factores y entonces empieza a presentar limitaciones para su desarrollo o conservación. Es muy exacto, por decirlo así, en qué ecosistema, ahí es donde se encuentran esos organismos, porque si existe algún tipo de alteraciones, pierde. ¿Por qué hablando de todo esto? Porque esta ley de tolerancia, cuando empezamos a ver en los ecosistemas la acción antrópica, cuando empieza a alterar ciertos ecosistemas, altera entonces esto. Cuando empezamos entonces que hay especies que se encuentran en riesgo de extinción, o están en alerta, o organismos que simplemente han desaparecido o se han tenido que movilizar de un sector a otro por cambios en el entorno que han incidido o influenciado por la actividad del ser humano. Si bien es cierto, entonces por eso, digamos como que se ve esto beneficia al ser humano u otras especies para su conservación, preservación y crecimiento, pero a costas de otras. No quiere decir que sea bueno o sea negativo, pues simplemente es parte de lo que es la dinámica, lo que es, digamos, este mundo ecosistémico. Con mucha frecuencia, los organismos no viven en realidad en las gamas óptimas de un factor físico en particular, porque aunque tengan mayor tolerancia, no viven siempre en aquellos espacios donde existe un exceso de nutrientes o un exceso de estas condiciones. Simplemente donde se encuentran óptimos, donde se encuentran bien, chévere, podría estar en espacios mejores, sí, pero donde están, les parece que están bien, listo, digamos, un poco de como que se está en su zona de confort estos organismos como tal. La reproducción suele ser un periodo crítico en el que los factores abióticos ambientales tienen grandes probabilidades de volverse limitantes. En esos casos, los límites de tolerancia del individuo y sus semillas, huevos, embriones, plántulas o larvas suelen ser más estrechos que los de las plantas o animales adultos que no se están reproduciendo. Esto es parte también de la vulnerabilidad que tienen los organismos cuando están en proceso de reproducción o proceso de crecimiento o en esos elementos que se encuentran en aquellos periodos fértiles. Entonces, ¿qué pasa? En estos periodos, en estos procesos, aquí el organismo es mucho más vulnerable, mucho más delicado, por decirlo así, en estos factores. Entonces, mucho más crítico su desarrollo. Ya cuando ha superado estos procesos, cuando ya está en una vida adulta, entonces su requerimiento en cuanto a estos factores de tolerancia aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios que determinan o los científicos estudiaron para poder llegar, y estudiaron muchísimos años para poder llegar a esto, de que los organismos sobreviven, viven, se reproducen bajo unas condiciones como tal. Algunos tienen una capacidad de poder adaptarse en nuevas condiciones y otros no.
que empezó entonces lo que es la supervivencia y la adaptación. Y ahí es donde empieza a verse de que ya viendo el ecosistema, estos mecanismos de estabilidad, ajá, pero ¿por qué hablamos de mecanismos de estabilidad? Porque hay una influencia de factores abióticos que alteran estos elementos. Siempre hay una alteración. Cualquier actividad genera una acción y una reacción. Está en parte termodinámica, tema de acción y reacción. Para mantener este equilibrio, siempre hay una compensación, por decirlo de cierta manera, y cuando no, ya hay medidas que se desarrollan para ello. Entre los principales factores abióticos, que son aquellos elementos físicos, químicos del entorno que condicionan la disponibilidad de nutrientes y las tasas metabólicas, esto es muy importante porque lo que es el pH, lo que es la temperatura y los ciclos de nutrientes determinan entonces la presencia o el desarrollo de esa conservación de diferentes organismos. Incluso también, cuando hablamos de esto vinculado con el tema del ser humano, porque ustedes podrán decir, ok, profe, muy bien hablando bastantes minutos sobre esto, pues están hablando de los organismos. ¿Y esto qué tiene que ver con el ser humano? Porque entonces todos estos elementos inciden en algo muy importante, que es la producción de alimentos directamente en la producción de alimentos, producción entonces, o acceso, hace lo mismo, de disponibilidad de nutrientes para otros procesos productivos o insumos que pueden incidir de manera directa o indirecta en actividades para nuestro desarrollo. Aquí podemos ver que entonces que los niveles de pH determinan la disponibilidad de nutrientes esenciales en el suelo y cuerpos de agua, que toma el tema del agua también para alimentos, para procesos productivos y también, porque no es lo mismo, que usted tenga unas calderas o que tenga entonces un tanque con un agua, un pH neutro, que tenga un agua con tendencia hacia cero, un pH tendencia hacia cero que es ácido, o que sea entonces un agua que esté con tendencia alcalina porque su pH es 9, 10, esas tuberías cómo van a verse afectadas, cómo está el tanque, y la maquinaria entonces sí va a poder soportar esa agua alcalina. Ahí empezamos a ver que estos factores ambientales me afectan, no tengo que tomarlos en cuenta porque va a haber una afectación en mis procesos productivos. Empezamos a ver esa agua de refrigeración para entonces para mis servidores o para entonces estas grandes elemento en la parte de inteligencia artificial que están utilizando algo para refrigeración. Ajá, ¿qué pH debe tener? ¿Será que existe algún tipo de afectación o algún tipo de diferencia? Si es con pH neutro, un pH con 2 que es prácticamente ácido, o 1, 0, o que sea con 12 a 13. Por supuesto que tiene algún tipo de vinculación. Entonces, ahí empezamos a ver que la determinación de este factor o este nivel de pH puede influenciar en la parte de los suelos, en la parte productiva, en la parte electrónica y diferentes elementos, y por supuesto en nosotros como seres humanos. Y este es un tema también de temperatura, que es un factor crítico que regula las tasas metabólicas. Se llaman las condiciones laborales en la parte de salud humana. Ajá, ¿qué pasa si aumenta unos grados Celsius la temperatura? O sea, que lo mismo trabajar en un entorno de 21 grados con aire acondicionado a 21, o que sea 17, o que sea 15, que sea 13, o que sea 27, como en estos días que ha estado bueno, el calor que no sale y así que 29, 29, 28 grados a la sombra, pero una percepción como si fuera 35 grados Celsius. Eso influye. Entonces empezamos a ver, vamos al mismo tema del pH, ¿vale? Al que es con temperatura. ¿Cuál es la temperatura óptima de mi maquinaria, de mi proceso productivo? ¿O a qué temperatura debe estar entonces el, la máquina, el elemento para poder fundir mi extrusadora, por ejemplo, en cuanto a para lo que es la fundición de plástico para poder generar esa materia prima y nuevos productos, bien sea para bolsa o estantillos o tanques? Ajá, ¿qué temperatura debo llegar? Ajá, pero entonces, ¿qué requiero para ello? Y ese entorno, ¿cómo se modifica? No es lo mismo estar ahí al lado de una caldera a estar en una parte externa. Entonces, temperatura también me está alterando. Y ya un punto muy importante relacionado, no estrictamente, pero sí con mayor influencia en la parte de producción agroalimentaria y el parte pecuaria, los ciclos de nutrientes. Eso es movimiento de elementos como carbono, nitrógeno y fósforo en el ecosistema. Porque ¿qué empezamos a ver? ¿Qué pasaría si hay un exceso de un nutriente con un aporte no natural? Que existe entonces de repente una descarga de efluentes industriales provenientes, como la palabra lo dice, industria, aguas arriba, que está alterando entonces
ese exceso de nutrientes a un cuerpo de agua y empieza el proceso de eutrificación. En el caso del lago Maracaibo, por ejemplo, que es eso, un exceso de nutrientes en este cuerpo de agua, donde ya supera la resiliencia que tiene el ecosistema del lago Maracaibo para poder soportar esa nueva carga de nutrientes. ¿Qué pasa? Hay un exceso de nutrientes, se genera esa capa de blenda, que si bien es cierto, es alimento para otro elemento, ahí es tan exagerado que supera la capacidad de absorción. Entonces ya no se puede una autorregulación, ya supera la capacidad de resiliencia y por lo tanto ese equilibrio se rompe. Aquí empezamos a ver entonces, como pueden ver, cuando se altera el pH, cuando altera la temperatura, pues es un punto en que esos mecanismos de estabilidad ecosistémica se alteran. Y en los procesos productivos, cuando empiezan, mira, es que la máquina, mire, hay una alerta, hay uno de los sensores se activaron porque, mire, el pH aumentó y ya esa agua no puede hacer una retroalimentación para los procesos de enfriamiento de mis equipos o refrigeración. Ya hay un problema allí. Entonces, aquí ya empezamos a vincular de que el monitoreo de todos estos elementos es fundamental para mantener ese equilibrio en los procesos, bien sea a nivel de ecosistemas naturales como tal o ecosistemas urbanos, ecosistemas industriales, mis procesos productivos. Ya empezamos a ver, que esto no es que, ay, vamos a ver la temperatura para cómo está, no, es que es un factor primordial para que mi materia prima, para que mi proceso productivo o para que las mismas condiciones laborales de mis trabajadores estén dentro de esas condiciones aptas o estén dentro de ese rango permisible. No es lo más óptimo, pero está dentro de un rango ideal donde pueden desarrollarse estos elementos. Y todo esto también condiciona, y en términos mucho más amplios, ya lo que son los modelos matemáticos de crecimiento, donde empezamos a que existen tres prácticamente. Hay un crecimiento aritmético que se caracteriza, por supuesto, el crecimiento de la población, que es un análisis comparativo entre el crecimiento constante y la duplicación poblacional en intervalos regulares, tomando en cuenta que cuando existe todo este tipo de alteraciones o afectaciones o los impactos ambientales por el crecimiento poblacional, no es la misma población en el mundo en 1600 a 1800 o actualmente en el año 2026 en el que estamos. La mayor población, mayor consumo, mayor requerimientos para poder desarrollar. Y si aparte de eso, entonces, diferentes actividades que están siendo representadas o están requiriendo mucho más procesos productivos, que están requiriendo más insumos, están requiriendo más materias primas, que están requiriendo más consumo energético, ¿qué pasa entonces? Ya no es tanto el crecimiento poblacional, sino también el crecimiento industrial para poder satisfacer las necesidades de la población. Y si hay más gente, pues hay más necesidades. Si hay más necesidades, todo empieza este ciclo, este red de encadenamiento. Podemos entonces tener un crecimiento aritmético, lo pueden ver en la parte inferior izquierda, que se caracteriza por un crecimiento constante y lineal. Una línea, bueno, la parte de estadística, aquí lo puedo colocar unas gráficas para investigar un poco más con crecimiento aritmético. Es secuencial, 1 a 1, 2 a 2, una línea prácticamente. Casi que es la hipotenusa, pues, de mi triángulo. Un crecimiento geométrico que implica la duplicación en intervalos regulares, siguiendo la progresión. 2, 4, 8, 16, 36, y así. No es lineal, sino ya empieza entonces, ya prácticamente un tema casi que exponencial y empezamos a desarrollar. Y un cálculo predictivo que el uso de las fórmulas que establecía parte de estadísticas, si no han visto estadísticas, si ya lo vieron, bueno, tiene mucho más fresco estos conocimientos en la parte de estadística y crecimientos poblacionales para determinar una población futura en función del tiempo. Aquí entonces, tomando dos intervalos que hacen proyecciones, ¿cuál es la población? 1950, ¿cuál es la población? Año 2000, y empezamos a ver, ajá, en 50 años cuánto fue el crecimiento, manteniendo esa misma variable de crecimiento de este 50 años, asumiendo que van a ser las mismas condiciones o relativas, ¿cuál sería entonces para el 2025, 2030, 2050? ¿Por qué es importante esto inclusive a nivel de mercadeo? Porque esos mismos cálculos productivos, mismos cálculos de crecimiento, de parte predictiva, que estamos asumiendo que el crecimiento va a ser de esta manera, podemos entonces extrapolar diferentes elementos, que sé que hay un 20% de consumidores de este elemento, puede ser que en 5, 10, 15, 20 años pueden llegar a ser un 25 o un 30%.
porque entonces empezamos a tener que las edades comprendidas entre 10 a 15, cuando lleguen a 20, 25, son clientes potenciales o consumidores potenciales de este producto. Por lo tanto, ya puedo poder visualizar o planificar inversiones, planificación de elementos para poder abastecer esa necesidad de esta nueva población. Y aquí entra algo, que entonces también, para algunos es lo que es la teoría malthusiana, de Malthus, eso fue el siglo XVIII, XVII, por esos años, que aquí habla que el desajuste entre la expansión demográfica y la capacidad de producción de alimentos genera crisis inevitables. Es la idea de Thanos de Marvel, que se basa en la teoría malthusiana, donde decían que el crecimiento poblacional iba a llegar a un punto en que ya iban a agotar los recursos disponibles, ese acceso iba a ser seriamente limitado y por lo tanto, pues entonces ya cuando empieza ese experimento de crecimiento poblacional, ok, consumo de recursos, pues llega un punto en que ya no aumenta. ¿Qué pasa? Empieza a decrecer la población, que en otras palabras es que empieza a morir. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a recursos, y son esos recursos, tema alimentos, crisis inevitable, que son los tres pasos de la teoría malthusiana, en la que Thanos basaba para hacer el chasquido. Si recuerdan que decía, ya va, que yo vi mi planeta morir, y yo como titán, yo voy a ser salvador de todos los demás, que así mismo le decía la teoría malthusiana de Malthus, que decía, ya va, hay que hacer entonces control de población, donde, aunque va a ser ideas muy no apocalípticas como tal, pero según ideas que decía, no está mal las enfermedades, no está mal estos elementos, por ahí, porque son factores, algunos naturales, como fue la peste, diferentes este, condiciones o enfermedades que controlaron y disminuyeron significativamente la población a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aquí entonces en comparación, que la población tiene un crecimiento geométrico, tiende a crecer de forma exponencial, duplicando rápidamente si no hay freno. Aquí donde empiezan algunos a ver, ajá, entonces vamos a aplicar aquellos elementos, aquellas regulaciones de crecimiento. Bueno, esto solamente puede tener dos hijos o un hijo, porque ahorita estamos en estos elementos. Pasan a aquellas poblaciones grandes o empiezan a ver entonces que está vinculado también con su nivel socioeconómico. Está que una parte que hay muchos espacios donde su nivel socioeconómico es menor, tienden a tener más hijos, pero un tema tan educativo, un tema tan de acceso al tema de salud, un tema de educación sexual, tema de educación, diferentes elementos que van alterando. Pero estos son variables que entran también en este elemento de operación geométrica. Pero la producción no crece a nivel geométrico. La producción de alimentos aumenta de forma lineal y es mucho más lenta que la demanda humana, porque mientras van creciendo mucho más los humanos, se reproduciendo, existe mucho más, la producción se mantiene limitada o existe también una producción, un crecimiento, pero nunca va a alcanzar la misma la misma curva exponencial del alimento. De ahí entran muchos que ahorita entonces ya está, de hace bastantes años, pues el tema de producción de alimentos, ser mucho más productivo, ser mucho, y no solamente en la parte en el agro, en la tierra como tal, sino también en la parte urbana y en el laboratorio. Por eso es que ya empieza a verse el tema de carnes sintéticas, carnes o diferentes proteínas fabricadas o desarrolladas en laboratorio, donde entonces pueden producirlas en menor tiempo y manteniendo también esas características que requiere lo que es los nutrientes. Y ahorita hay que ver entonces, que si no lo he investigado como tal, lo que está ahorita, eh, lo que formuló Estados Unidos, que es la inversión de la pirámide alimentaria, que lo hicieron bien cool, bien pinga con la parte que lo promocionaron con South Park, que no sé si en la noticia, y entonces que bueno, ¿qué tanto puede influenciar que una de las economías, o la economía más grande del planeta, y en otro contexto, dando también eso, de que voltearon entonces la pirámide, donde entonces está en la parte superior, que entra la base, ahora es el primer nivel, la parte de proteínas o la parte alimenticia, ¿qué tanto puede influenciar eso en esta producción aritmética y entonces en los elementos? Porque tenemos entonces población geométrica, lo exponencial de las personas, producción aritmética de los alimentos, va a haber una gran diferencia. Población por aquí y mucho más abajo la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, esa diferencia, esa brecha,
como cuando el paralelo se iba a disparar a nivel exponencial y el BCB era aritmético, vamos a colocarlo en contexto, ¿no? Contexto venezolano, ¿qué pasa? Crisis, esa brecha va aumentando y se aumenta, va aumentándose, que se va aumentando cada vez más. ¿Qué pasa? Crisis. Es el punto crítico donde la demanda de recursos supera, en demasía, supera muchísimo la capacidad de producción. Entonces, ¿qué resulta? Colapso, hambruna y problema. ¿Hasta qué? Hasta que entonces pueda esa brecha disminuirse y decirle, ok, ya empezamos a establecer una autorregulación. Aquí no es que entonces, aquí se tiene, aquí haya muchas teorías, esta maltusiana y otros que hablan entonces de que esto es el nuevo orden mundial, de que esto es parte también de las condiciones, porque bueno, hay que regular. Hay muchas películas apocalípticas o películas ya, digamos, a futuro, a 100, 200, 300 años, donde las personas están inclusive reguladas o tienen su tiempo de vida como tal, porque entonces empiezan controles de natalidad, controles de mortalidad, controles de reproducción y controles también de acceso a diferentes elementos. ¿Para qué? Disminuir la brecha. De ahí que empezamos a ver esas consecuencias ecológicas del crecimiento. O sea, hay más personas que necesitamos las personas, terrenos, trabajo. ¿Trabajo para qué? Para tener economía, para poder comprar alimentos, necesidad, satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, poder sobrevivir, poder vivir y al estar ahí, crecimiento y reproducción. Aquí empezamos a ver que las principales consecuencias entonces van vinculadas a los factores que se encuentran en el ecosistema. Tema del suelo, cambio de uso, porque entonces ya una expansión urbana, ya hay que tener nuevos terrenos para construir nuevas viviendas, nuevos centros urbanos, o entonces porque ya el casco urbano ya no se puede construir muchos más edificios. Caso de San Cristóbal, por ejemplo, puede verse, bueno, ahorita, de por sí ya el crecimiento de San Cristóbal hacia un valle se encuentra limitado porque ya no puede crecer ni para el río Torbe, porque pasa el río Torbe, para el río y Barrancas y eso, que son zonas de alto riesgo. Ya hemos visto cuando hay lluvias fuertes o algo, hay movimientos de tierra en esos sectores, no es apto para construcciones juntas, y mucho menos para un edificio. Y tampoco crecer hacia lo que es Parque Nacional Tamao o Montaña La Zeta, el Chimborazo. ¿Por qué? Porque está limitado también allí. ¿Qué puede hacer una tendencia? Que entonces empiece el crecimiento hacia arriba. Cambiar lo que son propiedades horizontales por propiedades verticales. Como que entonces empezamos a ver que en ciertas zonas de Barrio Obrero, en ciertas zonas, lo que es parte de Pirineo, compras de manzanas para pues, entonces demoliciones de casas para construir edificios. Y empezamos a ver, pero entonces no es lo mismo tener en una misma cuadra 4 casas, 5 casas o 10 casas, 8 casas, a tener 3 edificios. Porque si son 10 casas, son 40 personas. Y así son 3 edificios, que cada uno de 44 apartamentos, tomando 10 pisos, penthouse, planta baja, 54, 46, tenemos más de 120 unidades habitacionales versus iniciales 40. Se ha triplicado los apartamentos, por eso se triplica las personas que están allí, por lo tanto se triplica el consumo de agua, el consumo de energía, el parte de servicios, porque entonces ya es el triple de la generación de aguas residuales domésticas o cloacas, o el servicio de cloacas, se triplica la generación de residuos de desechos sólidos, de basura, lo que es llamada basura, se triplica el consumo energético, se triplica la necesidad de transporte, se triplica el tráfico peatonal y vehicular allí, porque a lo mejor, bueno, la mitad tienen vehículos, pero entonces, si antes habían 10 carros en esa cuadra, van a haber 60 vehículos. ¿Qué va a requerir eso? Estacionamiento, va a haber más emisiones de gas en ese elemento y bueno, aquí como empiezan a ver desde un pequeño elemento, desde la expansión urbana, toda la serie de encanamientos que van a establecerse allí. Va entonces a requerirse, pero por otro lado, pues van a ver, es el triple de clientes para un supermercado, para el internet, para acceso telefónico, para comprar celulares, para una laptop, para educación,
para compras de menudeo, para ropa, para alimentos, para vehículos. Entonces, así como hay un consumo por un elemento, también existe también de un crecimiento o unos sectores donde se pueden establecer diferentes servicios que puedan satisfacer la necesidad de esa nueva carga poblacional. Entonces hay que empezar a ver, bueno, todo negativo, está positivo, pero hay que ver el balance, hay que ver esa parte de equilibrio, llevar lo más cerca a ese equilibrio. No es limitar el crecimiento poblacional, sino es tratar de limitar o reducir que el impacto ambiental que se desarrolle sea lo más cercano a cero. Nunca va a ser cero. Siempre va a existir un impacto ambiental y eso, claro, está dicho y afirmado. No es que hay un ingeniero ambiental, entonces un activista, no, no, aquí no es nada de Greta ni esas cuestiones. Aquí es ingeniería, existe un impacto ambiental que hay que considerar que ese impacto ambiental sea lo más mínimo posible y que aún así, en ese impacto ambiental que se esté desarrollando, existen medidas de control para que el mismo ecosistema tenga esa capacidad de resiliencia de soportar esa nueva carga. Ese es el funcionamiento. De ahí entra vinculado también lo que es el estrés hídrico sobre la explotación de acuíferos, más gente, más consumo de agua, más producción, más demanda para los procesos, naturalmente. Y lo que ya conversamos en este ejemplo del cambio de uso de propiedad horizontal por edificios, problema de la gestión de residuos y desechos sólidos. Y sobre todo porque una cultura predominante en lo desechable tanto de personas, me disculpan, personas desechables y también diferentes elementos y consumo. Entonces, ya empezamos. Imagínense que entonces todas estas personas piden delivery. ¿Cuántos envases pueden desarrollarse ahí? Cuando empezamos a ver entonces, medio camión del aseo urbano va a ser llenado por envases de delivery, envases de comida para llevar. Entonces, ya empieza a ser para llevar. Hay un punto ahí. Aquí empezamos a ver que ya para ir culminando, ¿qué pasa cuando hay contaminación? ¿Qué es contaminación? Es la alteración física, química, biológica de los parámetros naturales o de equilibrio que existen en el entorno, este ecosistema, ocasionada por la introducción de un elemento ajeno a él. Internamente no existe una contaminación porque está en un equilibrio. Puede haberse variaciones de acuerdo a los tiempos, por la temporada, pero en ese mismo ecosistema que está, esos mecanismos de estabilidad con la homeostasis y con la resiliencia, va a niveles. Ya cuando existe esa cantidad excesiva de una parte externa, llámese ahorita el ser humano, nosotros que alteramos allí con esa agregación de elementos físicos, químicos, biológicos, que alteramos esos parámetros, rompemos ese equilibrio. ¿Verdad? Claro, se rompe la cadena. O sea, eso me hasta si esa, y esa afecta la resiliencia, porque entonces ya ese elemento no tiene la capacidad de poder soportar las nuevas cargas a corto plazo, o a mediano o a largo. Ya hablamos entonces que hay impactos reversibles e impactos irreversibles. La palabra lo dice. Reversible, bueno, cuando ya al cortar o cerrar la llave, por decirlo así, epa, deja de hacer el impacto. Entonces ya le da chance a la propia naturaleza o el ecosistema a recuperarse. Cuando, mira, ya lo que agregaban allí ya no se puede, sobre todo es cuando la parte de desecho y sustancias peligrosas, radiactivas, o cuando ya digo, mira, dale 2 hectáreas de árboles centenarios, ya va a ser eso es irreversible. Ya construye allí, ya que ya ese suelo está cambiado, ya en ese suelo ni en 500 años puede sonar, o sea, lo que destruya todo, haga una demolición, restituya todos los elementos, y allí sí, pero ¿a qué costo entonces? Ya sabemos el balance. ¿Cuándo se puede hablar de contaminación? Porque mucho más que contaminación atmosférica, es que hay contaminación del agua, ya va. Cuando posterior análisis se comprueba que se ha superado el límite superior o, o puede haber una ausencia que está o ese parámetro está por debajo de los límites que debe establecerse allí, ese rango permisible, sobre todo es cuando está por encima. Esto en el caso del agua. Cuando hago un análisis físico, químico y bacteriológico del agua y determino que está por encima la DBO, la DQO, grasas, metales pesados, están por encima de los parámetros que esos parámetros están desarrollados con base científica, con ese estudio y análisis del ecosistema, determinar que el agua puede soportar hasta 350 miligramos litros de DBO y se está por encima, ya comprobado con estudio, ya puedo hablar que existe contaminación de ese cuerpo de agua, porque está por encima de los límites establecidos en una norma, en un elemento,
por base científica. No es que al ojo yo puedo decir, hay contaminación. No. Ah, puede ser la parte sónica, la parte auditiva, contaminación por ruidos molestos, cuando yo ya sé que cuando yo me siento ya en estos momentos, ya existe una medición anterior y sé que cada vez que presenta estos elementos, que tiembla o que tengo dolor de cabeza, es porque ya estoy ante unos factores que están alterando los niveles de decibeles que están por encima de lo reglamentario y mi exposición ante esas condiciones laborales o esas condiciones de alto ruido están por encima de lo que dice norma. Aquí empezamos a ver que entonces emisiones atmosféricas, efluentes líquidos, disposición de desechos sólidos, disposición de sustancias materiales y desechos peligrosos que afectan a ellos. Tema también de ruidos molestos o exposición ante otros elementos que alteran. Y cuando hacemos el estudio, cuando medimos, cuando mi indicador mi KPI en estos elementos están por encima, que ya esa alerta roja que ya superó el límite permisible, sí puedo hablar de contaminación. Esto sobre todo pasa en cuando hay unas inspecciones por parte del ministerio con competencia ambiental, del Ministerio Público, cuando empieza a vernos que hay una denuncia por contaminación. ¿Qué es lo primero que hace? Ajá, ¿cómo comprueba que está? Hay un principio de inocencia, inocente hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué hace la empresa? Perfecto. Voy a hacer mi estudio, mi análisis de agua, mi caracterización de mis emisiones de mi chimenea, mi caldera, y comparo resultados con la norma. Si estoy dentro de los parámetros, esa denuncia no va para el baile, no circula, sobre cimiento, se cierra y listo. Ah, ¿qué pasa si estoy por encima de los límites? Y empiezo a ver, ok, tienes que hacer planes de adecuación para que entonces esa chimenea llegue a establecerse un filtro, llegue a hacerse un mantenimiento, tiene que realizarse un cambio de diferentes elementos, o entonces evaluar por qué está por encima de los límites, cuál es la causa. ¿Es el combustible? ¿Es la materia prima? ¿Es la maquinaria? ¿Proceso productivo? ¿O el factor humano que la persona que está operando no está capacitada y entonces está haciendo que esa combustión no sea completa? Y la combustión, si no es completa allí, empieza a generarse gases inertes y terceros gases que son más perjudiciales o en porcentajes o en cantidades mucho más que en una combustión completa. Aquí empezamos a evaluar. Ya que empezamos a ver que un factor ambiental, que es que está el CO2 por encima o óxidos nitrosos, elementos, ya empieza a vincularse entonces con elementos industriales de mantenimiento, de procesamiento, inclusive ya en la parte de electrónica, la parte de sensores, bueno, ¿por qué no entonces establecer un sensor que pueda hacerse una medición a tiempo real, Internet de las cosas y todos estos elementos que empezamos a poder desarrollar, los vinculamos con inteligencia artificial para poder determinar, mira, si seguimos bajo este mismo elemento, con estas condiciones, puede hacer caso que en mes y medio ya mi caldera, ya mi chimenea puede estar en los límites en cuanto a las emisiones. Por lo tanto, ya mi planificación de mantenimiento tiene que desarrollarse en un mes y una semana. Porque en mes, una semana y un día ya puedo estar en un límite. Aquí te empezamos a ver entonces cómo vinculamos la parte ambiental, la parte industrial, la parte electrónica, por supuesto parte mecánica y diferentes elementos acá. Con un simple ejemplo. Aquí empezamos a ver que en cuanto a la contaminación, es natural, que no hablamos de contaminación, sino que, bueno, aporte de elementos, los volcanes, incendios naturales, el polen, aunque el polen pues parte del desarrollo, pero digamos, alteran algunos ecosistemas y hacen que se puedan modificar. ¿A qué pueden darse? Que pues, el estado de estos componentes, estos factores que puedan alterar o la parte física, química y biológica puede estar en la parte líquida, aguas residuales, derrame de petróleo, parte de sólidos, plásticos, residuos electrónicos, que sobre todo los iguastes que tienen bastante componentes metales pesados, si es cierto, tienen oro o plata, ahorita digamos todos estos elementos con la subida del oro y plata en estos días, son bastante atractivos a nivel económico, a nivel de procesamiento, los iguastes, también entonces aparte de gaseosa, vinculado a los gases. ¿Qué quiere decir con esto? Puede existir contaminantes o elementos que debemos regular en nuestros procesos productivos, que pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Esto porque un punto, esto ya como parte de información del año 2022.
el tema de la parte ambiental, de que un ambiente saludable ya es un derecho humano. Antes se hablaba, no, bueno, el derecho a la vida, es eso, y que lo ambiental es como un segundo, tercer plano. Ya es un derecho humano. Cuando dicen, no, que estamos defendiendo los derechos humanos, ya el derecho a un ambiente saludable es un derecho humano que todos tenemos que ir a eso. Hay que establecer que entonces esta misma resolución habla de una triple crisis planetaria. Crisis del cambio climático, pueden ustedes creer o no en el cambio climático, lo que sí es cierto es que existen alteraciones, aumentos en menor menor periodo de temperatura, está acelerándose diferentes procesos, eso sí está más que comprobado, que incidencia o no del ser humano, lo que es real, lo que es una realidad, es que ya está. ¿Y quién lo hizo, quién no lo hizo? Empieza entonces las agendas woke, agendas progresistas, todo lo demás, los beta, que tergiversa todos estos elementos, pero la base científica que es que existen cambios que deberían haberse dado en 100, 150 años, se están dando en 20, 30. Entonces esa capacidad de resiliencia es la que se está alterando. No es que el calentamiento global, y entonces, ¿por qué está nevando? Realmente el calentamiento es una incidencia, pero que finalmente el término correcto es tema de cambio climático o, sí, son cambios como tal, incidencias, alteraciones dentro de un contexto. Obviamente, el tema de cambio climático porque al aumentar un grado de temperatura, un grado Celsius, un grado de temperatura, altera diferentes ecosistemas. ¿Esto qué va? Crisis de pérdida de naturaleza, biodiversidad y crisis de contaminación y de residuos y desechos que si no se atiende de manera adecuada, pues bueno, los primeros que van a verse afectados son comunidades vulnerables. De aquí entramos, esto es preámbulo a lo que es la siguiente unidad, que entonces el problema nacional, internacional, nacional, regional y local es la gestión de residuos y desechos sólidos. Se la dejo hasta acá, y esto lo haremos más detalle en la próxima unidad, y queda entonces parte de este material ya hay allí la en el aula virtual. Esto es todo por esta unidad. Seguimos en la siguiente clase con la siguiente unidad relacionada con precisamente la gestión de residuos y desechos sólidos.